Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Si estás pensando en retirarte en España o ya vives aquí como residente, entender cómo funciona el sistema político español te ayudará a comprender mejor las noticias, las elecciones y los debates que forman parte de la vida cotidiana del país. Una de las cosas que más sorprende a muchos extranjeros cuando llegan a España es descubrir que el sistema político funciona de una manera totalmente diferente al de la mayoría de los países de América. Aquí hay un presidente del gobierno, pero los ciudadanos no lo eligen directamente. Además, hay un rey, pero el rey no gobierna. Y en ocasiones puede ocurrir que el partido más votado no sea el que termina gobernando. En este video vamos a explicar de forma sencilla, al menos vamos a tratar de hacerlo de forma sencilla, qué tipo de gobierno tiene España, qué papel desempeña el rey, cómo funcionan las Cortes Generales, cómo se eligen los diputados, cómo se forma un gobierno y por qué las alianzas parlamentarias son tan importantes. Esperamos que al final del video puedas entender cómo se toman las principales decisiones políticas del país en el que has decidido vivir o retirarte. Empecemos diciendo que el tipo de gobierno de España es una monarquía parlamentaria. Así lo establece la Constitución de 1978, aprobada durante la transición a la democracia. Esto significa que existe un rey como jefe de Estado y además existe un presidente del gobierno que dirige el poder ejecutivo, pero el gobierno necesita el apoyo del Parlamento para gobernar. Este sistema es muy diferente al presidencialismo utilizado en la mayor parte de los países de América. En los sistemas presidenciales, los ciudadanos eligen directamente al presidente, que ejerce simultáneamente como jefe del Estado y jefe del gobierno durante un mandato fijo. En España ocurre algo distinto. Los ciudadanos no eligen directamente al presidente del gobierno, sino que eligen un parlamento. Y después ese parlamento decide quién gobernará. Por eso se dice que España es una democracia parlamentaria. Aunque para muchos latinoamericanos y estadounidenses el sistema español puede parecer extraño, en realidad ocurre lo contrario. España forma parte del modelo político predominante en Europa. La mayoría de los países europeos utilizan sistemas parlamentarios, así como varios países de América como Canadá, Jamaica o Guyana. Por ejemplo, España, Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca y los Países Bajos son monarquías parlamentarias, mientras que Alemania, Italia, Irlanda, Grecia y Austria son repúblicas parlamentarias. Casi todos los países tienen sistemas parlamentarios y funcionan de forma muy parecida. Existen algunas excepciones. Francia utiliza un sistema semipresidencial, mientras que Chipre emplea un sistema presidencial. Pero la norma general en Europa es el parlamentarismo. En España, el jefe del Estado es el rey Felipe VI. Sin embargo, es importante entender que el rey no gobierna, no dirige ministerios, no aprueba presupuestos ni propone leyes, no decide la política económica ni la política exterior. En realidad, las funciones del rey son principalmente institucionales y representativas, como por ejemplo representar a España en actos oficiales, sancionar las leyes aprobadas por las Cortes, convocar elecciones y proponer un candidato de presidente del gobierno después de las elecciones. Pero su principal función es actuar como símbolo de continuidad y permanencia del Estado. Por eso se dice aquí que el rey reina, pero no gobierna. Como ocurre en la mayoría de las democracias modernas, en España el poder se divide en tres ramas. El poder legislativo lo ejerce el Parlamento y es el encargado de elaborar y aprobar las leyes. Luego está el poder ejecutivo, ejercido por el gobierno y que es el encargado de gobernar y administrar el país. Y finalmente está el poder judicial, que lo ejercen jueces y tribunales independientes y es el encargado de aplicar e interpretar las leyes. El Parlamento español recibe el nombre de Cortes Generales. Está formado por dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Aunque ambas forman parte del Parlamento, no tienen el mismo peso político. El Senado es la Cámara Alta, participa en la elaboración de las leyes y revisa los proyectos aprobados por el Congreso. Sin embargo, en la mayoría de los casos,
el Congreso puede imponer finalmente su criterio. Por eso la atención política suele centrarse principalmente en la Cámara Baja. Aunque el Senado forma parte del Parlamento, tiene mucho menos poder político que el Congreso. El Congreso está formado por 350 diputados elegidos por los ciudadanos. Entre sus funciones se encuentra aprobar las leyes, aprobar los presupuestos del Estado, controlar el gobierno, elegir al presidente del gobierno y aprobar o rechazar mociones de censura. Cuando se habla de quién gobierna España, todo pasa a través del Congreso. Durante las elecciones generales, los españoles no votan directamente al presidente del gobierno. Lo que votan es por los diferentes partidos para elegir diputados. Posteriormente, esos diputados decidirán quién gobernará. España está dividida en 52 provincias electorales. En las elecciones generales, cada provincia es una circunscripción electoral y cada partido decide dónde presenta candidatura. Los grandes partidos nacionales, como el Partido Popular o el PSOE, suelen presentarse en prácticamente todas las provincias. Por otro lado, existen partidos autonómicos o regionales que solo se presentan en determinadas comunidades o provincias. Por ejemplo, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña solo concurren en Cataluña, mientras que el Partido Nacionalista Vasco solo lo hace en las provincias del País Vasco. Las provincias tienen asignados un número de escaños del Congreso según la población de cada una. Por eso, las provincias más pobladas eligen más representantes, como es el caso de Madrid, que elige más de 30 diputados, o de Barcelona, que también supera la treintena, mientras algunas provincias menos pobladas eligen únicamente 2 o 3 diputados. Por ejemplo, Soria elige 2 y Ceuta y Melilla 1 cada una. Una vez contados los votos de cada provincia, se usa una fórmula matemática llamada método de Ohm para distribuir los escaños de la provincia entre los diferentes partidos que se presentaron en ella. El sistema es proporcional, pero no perfectamente proporcional. Generalmente favorece a los partidos más votados y dificulta la entrada de partidos muy pequeños. Por ello, el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños no siempre coinciden exactamente. Este gráfico presenta un ejemplo de distribución de votos usando el método de Ohm, y en los comentarios del video vamos a dejar un comentario explicando los cálculos para los interesados. Algunos partidos regionales consiguen representación en el Congreso porque concentran sus votos en territorios concretos, lo que les permite ganar algunos de los escaños de esos territorios. Es decir, mientras un partido nacional puede obtener muchos votos repartidos por toda España, un partido regional puede obtener menos votos totales, pero concentrados en solo algunas provincias, lo que le facilita la obtención de escaños. Una vez celebradas las elecciones, el rey consulta a los partidos representados en el Congreso y después propone un candidato. Ese candidato comparece ante los diputados y solicita su confianza. Para ser investido necesita 176 votos favorables en primera votación o más votos a favor que en contra en una segunda votación. O sea, la clave no es haber ganado las elecciones, sino conseguir una mayoría parlamentaria. Por ejemplo, en las elecciones generales del 2023, el Partido Popular obtuvo 137 diputados y fue la fuerza más votada. El PSOE obtuvo 121. Ninguno de los dos partidos disponía por sí solo de la mayoría absoluta de 176 diputados. Y aquí es donde comienza la verdadera política parlamentaria. En este caso, siguiendo la práctica constitucional española, el rey ofreció primero la oportunidad de formar gobierno al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, porque era el líder del partido con más escaños tras las elecciones. Pero Feijóo, tras 2 intentos de votación de investidura en el Congreso, solo consiguió reunir 172 apoyos, insuficientes para ser investido. Tras esos 2 intentos fallidos de Feijóo, el rey consultó con los partidos representados en el Congreso y ofreció a Pedro Sánchez, el líder del PSOE, la oportunidad de formar gobierno. Después de formar alianzas con varias formaciones parlamentarias, Sánchez alcanzó 179 votos favorables y así fue investido presidente del gobierno. Es decir, el actual gobierno no ganó las últimas elecciones, pero consiguió una mayoría parlamentaria que le permite gobernar.
En España, ser el partido más votado no garantiza llegar al gobierno. Como dato adicional, las alianzas parlamentarias no siempre responden a alineación ideológica de los partidos. Existen multitud de intereses y objetivos por los que los partidos pueden decidir dar su apoyo a un candidato o a otro. Aquí surge la pregunta, ¿es democrático que gobierne quien no ganó las elecciones? La respuesta es sí. Bajo este sistema, los ciudadanos eligen diputados y los diputados eligen al presidente del gobierno. Esa es la esencia del sistema parlamentario. La Constitución española no establece que gobierne automáticamente el partido más votado. Lo que exige es que gobierne quien tenga la confianza del Congreso. ¿Pero qué pasa si ningún partido logra ser investido? La Constitución establece que si después de unas elecciones generales ningún candidato logra reunir una mayoría suficiente para ser investido en el plazo de 2 meses, habría que convocar nuevas elecciones. Eso ha ocurrido en 2 ocasiones, en el año 2015 y en el 2019. Una vez que un gobierno ha sido investido, las elecciones generales se celebran normalmente cada 4 años. Digamos que eso es lo normal. Una legislatura debe durar 4 años. Sin embargo, el presidente del gobierno puede adelantar los comicios y convocar elecciones anticipadas, ya sea presionado por una falta de apoyo en el Congreso o porque ve una situación favorable para iniciar una nueva legislatura. Más de la mitad de las elecciones generales celebradas desde la transición democrática no agotaron la legislatura completa y convocaron nuevas elecciones antes de los 4 años. En 6 ocasiones el partido que convocó las elecciones siguió gobernando después y en 3 ocasiones perdió el poder y hubo un cambio de gobierno. El caso contrario es cuando el Congreso quiere sustituir al gobierno antes de que se cumplan los 4 años, mediante una moción de censura. España utiliza una fórmula denominada moción de censura constructiva. Esto significa que quienes deseen reemplazar a un gobierno deben presentar simultáneamente un candidato alternativo y que éste reúna una nueva mayoría capaz de gobernar. Es decir, algunos de los partidos que hasta ese momento han apoyado al gobierno tendrían que retirar su apoyo y unirse a la oposición. Desde la aprobación de la Constitución de 1978, ha habido 6 mociones de censura en el Congreso de los Diputados y solo una ha prosperado, la moción de censura contra Rajoy, y que resultó en la investidura de Sánchez en el 2018. En conclusión, en el sistema político español, el rey representa al Estado. Los ciudadanos eligen el Congreso y el Congreso elige al gobierno. El gobierno ejerce el poder ejecutivo, pero el Congreso decide quién puede gobernar. Es decir, el presidente español recibe su mandato del Congreso y necesita conservar una mayoría parlamentaria para mantenerse en el cargo. Por eso, en España, ganar las elecciones es importante, pero no es suficiente. Lo verdaderamente decisivo es reunir una mayoría parlamentaria capaz de sostener un gobierno. Con esto terminamos. Esperamos que este video te haya resultado interesante. Y como siempre te decimos, si te interesan nuestras guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.